amén. Así que esta tarde quisiera compartir con ustedes una palabra que la mayoría de nosotros conocemos, son temas que ya hemos oído una y otra vez, amén. Versículos que conocemos, algunos de memoria, un tema que no deja de tener relevancia en todos los tiempos, es el tema de la salvación, amén. Vivimos en una época que podríamos llamar trágica, la esperanza y la fe de la vida, de la gente. Amén. En la vida, hoy por hoy, vemos cada vez menos fe. Y hay una pregunta que hace Jesús. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es una cosa que si nos ponemos a pensarlas, es una realidad espeluznante, ¿no? Percibir que el hombre sin Dios es un desastre. Amén. Es un caos completo, es una vida que va en espiral a un hueco profundo donde es difícil de salir. Y lamentablemente los mensajes que se escuchan, ¿no? Alrededor de todos nuestros medios de comunicación, las plataformas sociales, el trabajo, la iglesia, la gente, la vida, el vecindario, todo es como un mundo desesperanzado, lamentablemente, ¿no? Donde sálvese quien pueda y tienes que tú poner algo, hacer algo tú para salvarte, porque no han entendido que el evangelio no solo es gratuito, amén, amén, no cuesta un centavo el evangelio, sino que es vamos a decir, el agente de salvación más poderoso del universo. Porque nos salva no letras en una Biblia, nos salva el amor el amor inagotable de Dios. Por amor el Señor nos salva. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a recaer siempre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en un espíritu que si no te acusa, te condena. O hace las dos cosas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Aún la iglesia ha caído en ese espíritu donde mides toda tu salvación en tu actuación. ¿Cómo estoy actuando? ¿Me estoy portando bien? ¿No me estoy portando bien? Entonces van a los dos extremos. El extremo donde te exige que te portes bien para ser salvo y el otro extremo donde dice, no, 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 tú no tienes que hacer nada, tú ya eres salvo, puedes seguir pecando, puedes hacer vivir, o sea, la libre, el Señor te ama y te perdona. Y hay un balance. ¿Por qué? Porque entendemos que en su soberanía el Señor hace una obra de rescate de nuestras almas, pero también trabaja con nuestro libre albedrío. Él no lo anula. Entonces, ¿cómo pasa eso? Él me escoge, amén, pero yo respondo. Tiene que haber se amalgaman ahí dos cosas, dos voluntades, una sin violar la otra. Y eso es lo impresionante del amor, porque cuando nosotros nos sentimos amados, reaccionamos de manera intuitiva y natural. Por eso es que nosotros somos capaces luego de amar a Dios y percibir su presencia y negarnos al pecado y romper ídolos que nos atan, ataduras de pecado. Estamos hablando en muchos de nosotros que se manifestaron por decenas de años, amén, que vinieron a ser de nuestra vida un desastre porque no conocíamos al Señor. Por lo menos esa es mi experiencia. Amén. Yo no nací santo, así como la hermana Rosita, que no hablo de Rosita en Argentina, estoy hablando de Rosita en Miami. Amén. Yo no nací santo en una iglesia. Y yo le bromeo a ella y le digo, mi amor, si tú supieras el desastre, me dice, si tú supieras el desastre de mi casa también, me dice. Y todos podemos traer una historia a la mesa, amén, y saber de que todos venimos a ser rescatados por un Señor, un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios soberano, pero infinitamente misericordioso, el Dios de mi misericordia, como decía el salmista. Amén. Entonces, mira, en Juan 3 se relata un caso que ya conocemos, ¿no? El de Nicodemo, donde visita a Jesús en la noche. Amén. Y le dice, Rabí, sabemos, dice, que tú has venido de Dios, dice, porque has venido de Dios como maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, dice, si no está Dios con él. Entonces el Señor le dice, de cierto te digo, le dice, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces él le hace una pregunta de los $1000, le dice.
Señor, en el versículo 4 dice, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y le dice, ¿tú qué eres? Le dice, Dios mío, no, porque le dice, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Le dice. Y le dice el Señor, el que no naciere del Espíritu, del agua y del Espíritu, dice, no puede nacer, no puede entrar en el reino de los cielos. Vamos a dejarlo ahí por un momentito, porque dice, lo que es nacido, lo que es de carne, lo que es nacido de carne, carne es, somos hijos carnales, de mi madre carnal. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí está tu salvación. Amén. No es un hecho, no es un acto tuyo. Ahí el Señor está haciendo referencia a una profecía que se encuentra en Ezequiel donde dice, le quitaré el corazón de piedra. ¿Se acuerdan de eso? Y le dice, le daré un corazón de carne. Lo haré sensible a mí. Dice, porque lo lavaré con agua y le daré de mi espíritu. De eso está hablando Jesús. Y le dice, tú maestro de la ley, ¿no sabes esto? Le dice. Porque la ley, lamentablemente para el judío, tenía que subir al monte de la ley para valerse por la ley y justificarse por la ley y decir, no maté, bueno, yo no maté, no estoy tan mal. Amén. Porque el que se justifica por la fe, por las obras, por la ley, está justificando la obra de la carne por la ley, pero por la ley es condenado también. Pero por el Espíritu, cuando tú eres nacido de Dios, tú experimentas algo diferente. Mira lo que dice en Primera de Pedro, versículo 3. Dice la Biblia que nosotros hemos renacido para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién es el que resucita a Jesús de los muertos sino el Espíritu Santo? La resurrección está hablando de que devolvió en él la vida a un cuerpo muerto. Amén. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estabas muerto, o sea, no es que estabas incapacitado, dañado, la peor versión de tu vida. Estás muerto para Dios. No tienes vida. Amén. Entonces, más adelante le dice la palabra en ese mismo capítulo 1 de Primera de Pedro, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. La fe se te fue dada para ser salvo. Dios no te tiene que poner más dinero en el banco. Dios no tiene que sanarte. Dios no tiene que arreglar la bronca que te tienes tú y tu esposo. Dios no tiene que salvar y rescatar o sea, tu reputación en el trabajo. Dios no tiene que hacer nada de eso. Si ya te salvó. Por eso es que a la iglesia, lamentablemente, en la iglesia encontramos muchos hermanos que viven de derrota en derrota, de condena en condena, de acusación en acusación. Y nosotros lo vemos eso en Romanos 8, entre 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios ese es el que justifica. Dice, ¿quién los condenará? Dice, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros tenemos la esperanza de vida en Él, sin acusación y sin condena. Lo que te condena y te acusa es tu pecado, que no lo has terminado de soltar, tu falta de fe, tu incredulidad, tu duda. Eso es lo que te condena, porque a la hora de los mameyes verdes ya el Señor hizo su obra. Entonces aquí viene el problema. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy salvo? Y yo he escuchado esto aún en cristianos de años. Bueno, yo espero ir al cielo, no sé, vamos a ver cómo me va. Entonces, pareciera que están midiendo su salvación en, en cómo ellos confesaron a Cristo. ¿Lo hice en serio? ¿Fue una decisión madura? Consideré todas las cosas, o sea, pesé todas las consecuencias de mi decisión y empiezas a darle un poco más de auge a tu decisión que a lo que él hizo. Si tú eres de las personas que en alguna vez has pensado, ¿lo habré confesado o no lo habré confesado? ¿Lo creí o no lo creí? Entonces estás descansando en lo que tú hiciste, no en lo que hizo él.
Y te tengo que recordar que tú no hiciste nada. Él nos amó primero, dice la palabra. Él te buscó con lazos humanos, dice, con cuerdas humanas, con lazos de amor, te entrelazó y te atrajo a sí mismo. Esa fue una obra portentosa de Dios. A través de su Espíritu Santo buscó y fue a buscar entre lo vil y lo menospreciado, como dice la Biblia, escogió Dios para su gloria. Cuando la palabra ahí habla de escoger, mira lo que está haciendo el Señor. Está buscando en toda la pelota del mundo alguien que no cree que merece salvación, pero que sabe Dios en su infinita sabiduría que le va a creer a Dios. Entonces el Señor buscó por todo México y encontró a Angelina. Angelina estaba por ahí en su plan de vida eterna, había un nombre que se llamaba Angelina, que le iba a decir sí al Señor. ¿Y sabes lo que hizo? Escribió su nombre en el libro de la vida. El día que ella vino a Cristo. No ahora, después de 20 años, que ella está segura de su salvación. Ya está segura de su salvación porque Dios la aseguró. Dice Hebreos 6 19 y 20 dice que esta esperanza es la esperanza que tenemos nosotros, esa esperanza a la que renacemos, ¿no? Dice, la compara el Señor a un ancla firme, dice, a la segura y ancla firme del alma, porque sabe que este barquito es un desastre, que me tiene que anclar para sostenerme en medio de la tormenta que me puede dejar loco. Yo no sé si usted es como yo, pero a nosotros el Señor nos ha ayudado a sobrepasar pruebas intensas, pruebas locas, pruebas anormales. Pareciera, Dios mío, los hijos de Dios nos sobrevienen situaciones que uno dice, Señor, pero ¿dónde estás en esto? Un montón de veces, un montón de años. Y pasas años pidiéndole al Señor cosas que no se te dan y pasas años diciéndole al Señor cómo tiene que ser el Señor y de repente te toca en el área que menos esperabas que te iba a tocar, ¿verdad, Rosa? En Argentina, ¿verdad que así pasa? Señor, todo lo que tú quieras menos esto. Entonces le damos al Señor lo que queremos y retenemos lo que no queremos. Amén. Todos hemos caído en esa. Entonces necesitamos de un ancla firme que nos calibre, que nos traiga a tierra para no estar desparramados. Ahora, el Señor sabía nuestra actuación. ¿Sabes por qué el Señor te tiene que escoger? Porque si fuera de nuestra buena voluntad, nadie busca a Dios, porque todos sabemos el paquete que somos. Amén. Ahora, mira qué palabra más bella la que está en Juan capítulo 10. En Juan 10, te voy a decir por qué tú estás a salvo. Amén. Juan capítulo 10, el versículo 10 en adelante. Esta es la tercera vez que el Señor dice en este capítulo, yo soy el buen pastor. El buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Ese es el versículo 11, perdón, no el 10. ¿Ok? Más el asalariado. Sí, no, no es ese el que estoy buscando. No es ese, perdón, es el 14, 10, 14. 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, dice que ellas también debo traer y oirán mi voz. Está hablando de los católicos, los adventistas, los judíos. Amén. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y sabes por qué le está diciendo eso? Porque lo que el Señor te está diciendo es que la oveja que le pertenece a Él nadie se la puede quitar. En otras palabras, le tienes que quitar la gloria a Dios, al Señor Jesús, para arrebatarle un alma al Señor. El Señor dice que estas ovejas que le pertenecen a Él no se perderá ni una. ¿Qué te parece esa? Nada que pertenece a Cristo o que está en Cristo se perderá, nada. Entonces aquí viene el problema de cómo sé yo si soy escogido. Ya resolvimos el problema de la salvación, amén.
Eres salvo desde el momento que tú le confiesas al Señor y creíste en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Amén. Resucitó al tercer día. Amén. Y clavó toda la condena de tu pecado en la cruz del Calvario y nunca más se acordará de tu pecado. Ese día tú renaciste para una esperanza nueva. ¿Y sabes quién te hizo renacer? El Espíritu Santo. Amén. Y te bautizó. Oye esto. En el cuerpo de Cristo. Automáticamente tú hiciste eso. Entonces, mira qué pasa. Viene el problema de la condenación cuando ya llevas 10 años en el Evangelio y te sigues sintiendo culpable de todo lo que tú haces. Porque tu salvación sigue descansando en tu decisión, en tu actuación, lo cual está equivocado. ¿Amén? Tiene que descansar en quien dice Él que es. Él es tu Señor y tu Salvador. Él es el que nos sostiene. Dice la palabra, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios, yo soy tu ayudador. Amén. Yo te ayudaré, dice el Señor, y te sostendré, dice, con la diestra de mi justicia. Amén. Y nosotros podemos percibir esa presencia del Señor que nos sostiene cada vez que viene un problema. ¿Dónde está Dios? En medio. Está contigo. El Señor no te abandona por un problema, el Señor no te descarta porque tú pecaste. Yo la vez pasada lo dije en broma, pero es verdad, o sea, Dios no viene y rompe el acta de nuevo nacimiento y te deshereda, ya no eres mi hijo y ya no eres adoptado de él, porque metiste la pata. Dios no es así, amén. Dios no es así. Ahora, cuando el Señor habla, o sea, que nadie le quita las ovejas, eso lo dice en el versículo 18, nadie le quita las ovejas al Señor. Tienen que pasar por Él. Entonces viene el problema de la elección. ¿Cómo yo sé que soy escogido? Bueno, dice la palabra que ¿quién nos acusará? El único que puede hacer eso es el diablo, ¿no? Pero el contexto dice, Dios es el que justifica. La justificación, entiéndelo, no como una palabra de esas palabras interesantes de la Biblia. Tómalo como un veredicto judicial. Justificados por medio de la fe en el Hijo de Dios. Quiere decir que el Señor ya no te llama pecador, ya no te llama condenado, te llama justo. Es un veredicto. Ya el Señor tomó la decisión, tú no estás en juicio. Dice lo que él dice, justificó, dice eso mismo, eso lo lleva hasta su gloria, lo glorifica el Señor. Glorifica a sus escogidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, para que alguien se pierda, tienen que quitarle la gloria a Dios. O sea, Dios, gloria a Dios, te salvó, pero ay, qué problema, le perdió la gloria porque se perdió la hermana o el hermano. ¿Tú te imaginas a Dios en ese dilema? Ese dilema está en tu mente, pero no está en la mente de Dios. Dios no se equivocó. Viene el problema de la elección. ¿Cómo sé que soy escogido? Bueno, ¿cómo sabía Israel que era escogido? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para su gloria. El más pequeño en el Medio Oriente de todos los países es Israel. No hay petróleo, tierra árida, desértica, y de ahí el Señor hizo germinar los jardines más bellos del Medio Oriente. El pueblo escogido de Dios es la tierra santa de Dios. Oye esto, ahí mora la presencia de Dios, ahí está el pueblo, un pueblo especial, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Israel, nosotros somos un tipo de Israel también, la iglesia. Somos hijos escogidos por Dios. ¿Por qué escogió a Israel y no escogió a Argentina o a España o a Perú? ¿Por qué escogió a Israel? ¿Por qué no escogió a Nicaragua o a México? Porque él quiso, ya. Y él es soberano. Y él hizo lo que él quiso, ya. Entonces él escogió entre toda la patria nicaragüense a Rosita Batres y a Alejandro Batres. Y escogió en toda la Argentina a Olguita y a Micol y a Rosa y a Mónica. En México escogió a Mayra y a Ricardo y a Alejandra. A Nancy en España. Mira qué lindo es Dios. Porque él sabía que de una manera u otra, no sé por qué tú creíste, pero tú creíste.
le confesaste y hasta el día de hoy no lo has negado. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Esa no es tu fuerza, esta no es tu, eres el bárbaro, la bárbara, en un mundo que siempre se valida por lo que tú logras. Vivimos en una sociedad donde si tú no tienes títulos y tienes logros y tienes avances y tienes dinero en la cuenta y eres un influencer con 10 millones de seguidores, no sirves para nada y eso no es verdad. Eso es un modelo del mundo. Eso es un sistema mundano, pero no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es que Él levanta a una persona que no sabe ni hablar y lo hace predicador. Una persona que no sabe orar y lo hace profeta. Ese es Dios. Mira que lo vil y lo menospreciable escogió Dios, escogió Israel, que en su gloria, oye esto, cuando llegó a su gloria en el tiempo del rey Salomón, del rey David, estaba en su apogeo de la gloria entre las naciones vecinas. Israel era una potencia ahí en aquel entonces. Pero el Señor, por su pecado, ¿no?, los castiga, los manda en cautiverio un par de veces y no los compara a un pecador, váyase para allá y mire hacia la esquina y le voy a poner orejas de burro porque no entiende. No, ¿sabes a qué lo comparó el Señor? A una prostituta, a una ramera. A través del profeta Oseas le dejó ver lo desastroso y lo adúltero que era Israel. Cuando tú pecas, el pecado te hace sentirte como una prostituta, como una ramera. Deja a Dios, el amor de Dios por cualquier otro ídolo. Dinero, pornografía, droga, vicio, por el amor de Dios. Mentira, chisme. Deja el amor de Dios por cualquier cosa. Todos somos tendenciosos. No me diga que no. Todos somos tendenciosos a pecar con mucha facilidad. Sin embargo, Dios la vivía rescatado y le dice, vete y te casas con ella, le dice. Y la rescatas de todos sus amantes. ¿Tú te imaginas a un hombre detrás de de una mujer, una ramera, o sea, casado con una ramera? ¿Qué clase de Dios es este? Mira que si Dios es bueno, que nos perdona una y otra y otra y otra vez. O sea, es un tipo de Jesús que nos perdona una y mil veces. Dime si no te escogió el Señor para casarse contigo. ¿Qué clase de Dios es el que tenemos nosotros, sabiendo lo adúltero que es? Oh, almas adúlteras, insensatos, ¿quién nos fascinó? Lo decía Pablo, porque es verdad. Entonces aquí viene tu victoria. No fuiste tú, fue Él. Amén. Fue Él el que te escogió, fue Él el que te justificó, fue Él el que te dignificó, te vivificó, te validó, te dio un nuevo nombre, quitó tu injusticia. Ya te desataste de tu faja moral y te diste cuenta que el único que te puede ceñir de su verdad es Él. No hay moralidad que valga, no hay buenas obras que valgan si no tienes la fe anclada correctamente en aquel que te dio esa fe, el autor y consumador de tu fe, que es Jesucristo. Él empieza, Él la termina. Dios no deja nada a medio palo, Dios no deja nada a medias. Él es fiel, el que comenzó la buena obra es fiel hasta terminarla hasta el día de Jesucristo. Lo dice su palabra. Por eso sé que soy salvo, porque creo en esa promesa, no porque me porto bien. No digo que sigas pecando, ¿ok? Te estoy diciendo, dale el chance al Señor que Él haga una obra redentora completa. Manda la porra, o dale cuatro patadas a lo que te está atando y te está quitando de su atención y está robándote la devoción que merece Dios. Deja de contemplar que si, no sé, con la Margarita, ¿me ama o no me ama? Me ama. Sí, te ama, ya. Dios te ama. Y nos ama inentrañablemente, como dice su palabra. Y lo dice la palabra, primera de Samuel 15, versículo 24. Y aquel dice que es la gloria de Israel. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Dios no miente. Dios es veraz. Sea el hombre mentiroso y Dios verdadero, dice la palabra. O sea, Dios veraz y el hombre mentiroso. Una cosa así. Nosotros somos los de madre, Dios no. Así que te dejo con esa palabra, te dejo con esa esperanza, porque hemos renacido para una esperanza viva. Dios no nos salvó para dejarnos a media, nos salvó para terminar su obra, completarla y mostrarle al Padre una esposa gloriosa.
Somos la deposada de Cristo. Él va a presentar al Señor una iglesia, oye, sin mancha, sin arruga, inmaculada, inmarcesible, incorruptible. Esa es la herencia de los santos. Entonces no podemos nosotros continuar en el paquete mental, me ama, no me ama, estoy escogido, no estoy escogido, estoy a salvo, no estoy, cada vez que metes la pata, pierdes la salvación. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Ese es el enemigo obrando a través de la iglesia, pero últimamente en estos tiempos yo veo eso más latente, ¿cómo se llama? Más palpable que en otros tiempos de la iglesia. ¿Por qué? Porque los tiempos están duros. Así que te dejo con esta palabra, amén, para que medites en tu corazón verdaderamente en quién tú has puesto tu esperanza, en quién has puesto tu fe. Y si la has puesto en el Hijo de Dios, descansa tranquila, vete tranquila hoy a la cama pensando, oye, como dice el cántico en inglés, Yes, Jesus loves me, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Ese es un cántico que se lo cantaba a mi hija yo cuando tenía, no sé, 3 meses de nacida. Cristo nos ama y nos ama, de verdad que nos ama. Dios me la bendiga. Les dejo aquí con nuestra feroz líder Rosita Batre, la hermana Rosa. Amén, amén. Gloria a Dios. Rosa, está que no te desconecta. ¿Qué pasa? No se te oye, Rosita. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ay, qué enredo! Qué hermosa palabra.